Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a continuar el vídeo anterior de la antigua Grecia. En el anterior vídeo nos quedamos en el siglo octavo, séptimo, si recuerdo mal, en las guerras mesénicas del Peloponeso. Lo último que dije fue las costumbres espartanas y su modo tan regio de vida que tenían. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte. Nos quedamos en las guerras mesénicas del Peloponeso. Esta era la región de Esparta y ya por el siglo VI, ya Esparta llegó a controlar 2/3 del Peloponeso, porque tenía toda la parte de Esparta, que viene a ser esta, y tenía Corinto, que Corinto la tenía como aliada. ¿Veis? Justo aquí. Fijaos qué pedazo foto sale en Maps de Corinto. Corinto era su aliada y tenía como toda esta parte. Tenía toda esta parte. Y Argos estaba ya muy debilitado. Que Argos está aquí. Así que prácticamente 2/3 partes del Peloponeso, todo esto, era parte de Esparta en el siglo VI. Lo dominaba ya. Tenía ya la supremacía del Peloponeso. Al norte de Esparta estaba la ciudad de Tegea, que estaba aquí, que al ser tomada por Esparta varias veces, fueron al final los más fieles aliados de los espartanos y les ayudaron muchísimo a guerrear en el siglo VI contra los argivos de Argos. Gracias a Tegea, aliada de Esparta, llegaron a controlar toda Arcadia, que viene a ser toda esta región, como estáis viendo. En esta época, en el 560, acabo de leer, Esparta nombró como rey a Quilón. Lo nombraron los éforos más bien, pero fue el primer rey espartano que empezó a delimitar poderes de los reyes espartanos. Por eso Aquilón fue uno de los 7 sabios. Los 7 sabios fueron 7 griegos muy relevantes que ayudaron a salir de la época oscura de la invasión doria a la época de esplendor helenística, y este es uno de ellos. Pero fue finalmente en el 520 donde Clemente I derrotó Argos y a partir de aquí Esparta tuvo la supremacía del Peloponeso durante 2 siglos. Esto es Argos. Mira, siempre estas ciudades tienen un castro, ¿eh? Fijaros que al final, todas estas ciudades que en esa época fueron tan importantes, son pueblecillos. A día de hoy son pueblecillos. Literalmente son pueblecillos. Aunque tuviese la supremacía Esparta durante 2 siglos a partir de la conquista de Argos en el 520, tampoco los espartanos no fomentaron las letras ni nada por lo que mereciese la pena vivir realmente, porque su modo de vida tan estricto no promovía la proliferación del arte, ni de la cultura, ni del saber. Esa fue la pena de Esparta, que al final, por mucho que llegase a controlar todo el Peloponeso, no llegó a más, porque no era marítima y enseguida estaba enconada con guerras con todo el mundo, sobre todo con los atenienses. En tiempos micénicos, por cierto, Grecia había tenido un comercio muy abundante, pero tras la invasión doria, como comenté en el anterior vídeo, se limitó muchísimo porque Grecia, sobre todo lo que viene a ser Arcadia y el Peloponeso, perdieron el cordón umbilical del Mar Negro. Por aquí es donde exportaban ellos lo que comenté: manufacturas, textiles, cerámica, vides, aceite, y importaban cereales de todas las tribus y poblaciones del Mar Negro. Pero con los dorios lo perdieron y al final durante esta etapa oscura cada polis, Atenas, en Tebas, en Argos, en Esparta, se dedicó más a la autosuficiencia y a la autarquía. Solo producían para la subsistencia y intentaban sobrevivir con lo menos posible. Al final se empobrecieron después de la invasión doria, por eso estuvieron 3 siglos la etapa oscura de la invasión doria. En general, en toda la costa occidental del mar Egeo, el terreno es muy pobre para los cultivos y por eso siempre han tenido que dedicarlo a la explotación de los olivos o de las uvas, porque requería un suelo más pobre, más seco, más árido. Durante el siglo VII y VI hubo una isla aquí al sur de Atenas, en las Islas Sarónicas,
que fue llamada Egina, que es este paraíso que estáis viendo, que es la típica playa griega de las islas del Egeo. Pues en esta isla tenía puertos comerciales y empezaron a utilizarse los metales preciosos como el oro y la plata para el comercio, que hasta entonces no se había generalizado. Ese uso fue en esta zona, en la isla de Egina, donde se popularizó. Y los mercaderes, los comerciantes, empezaron a llevar balanzas con ellos para medir el peso del oro y de los metales. Pero realmente en el siglo VII fue Lidia, que llegó a controlar parte de Asia Menor, que era al final la península de Anatolia, la que empezó a emitir, con respaldo del gobierno, pepitas de oro para el comercio. Pero fue Lidia, venía de aquí realmente la moneda gubernamental como tal, las pepitas de oro. Gracias a la utilización de los metales preciosos como moneda de intercambio, pues todos los que comerciaban con ellos se enriquecieron. Y al final Atenas adoptó ese mecanismo y casi todas las polis griegas. Pero los que más la utilizaron fueron los mercaderes. Crearon una nueva clase de ricos, que eran los comerciantes mercaderes, que hasta entonces los más importantes eran los terratenientes. Pero a partir de aquí fueron los mercaderes. Los que se quedaron atrás, los agricultores, como siempre. Porque los agricultores, al final, al introducirse nuevo dinero en ciudades como en Atenas, crearon inflación. La inflación subieron los precios y los agricultores pues tuvieron que apañárselas con menos. Y todo les costaba más. Los granjeros fueron los mayores perjudicados porque se tuvieron que endeudar con los mercaderes y en esta época, ya lo veremos más adelante, con las leyes de Draco, pues se podía esclavizar a los agricultores si tenían deudas. El caso es que se empezó a esclavizar a un montón de agricultores para llevarlos a las manufacturas de las fábricas de cerámicas o textiles, que eran más rentables, y crearon un montón de problemas en un principio. Pero fue Esparta, como no, la que ante cualquier innovación se cerraba en banda. Y Esparta, fíjate qué bonito, ¿eh? ¡Pum! Fue Esparta la que se cerró en banda y se cerró a la autarquía. Al final solo producían para ellos y para la subsistencia y prohibieron las importaciones de cualquier material de lujo por ellos considerados, como las telas de decoración, como los artículos de cerámica, como cualquier cosa que sea superflua para ellos. Y los alimentos, ellos con alimentarse para sobrevivir les valía. Entre el 650 y el 500 a.C., los tiranos se popularizaron por toda Grecia y por todo el Egeo, y la palabra tirano, los griegos la empezaron a utilizar para referirse a los gobernantes que no heredaban su cargo. Eran todos aquellos que al final accedían por votaciones o por la fuerza, pero no eran parte de la nobleza. El más famoso fue Trasíbulo, que gobernó Mileto en el 610 a.C., en Asia Menor, Jonia. Y en Mileto, Trasíbulo fue el tirano más popular porque hizo un montón de obras públicas, promovió a los poetas y los dramaturgos, construyó obras públicas como coliseos, teatros. Fíjate, ¿eh? Ruinas de Mileto. Destrozadas. En esta ciudad precisamente nació Tales de Mileto, un astrónomo que fue el primero que empezó a predecir los eclipses. Desarrolló una teoría para la geometría que se viese de una forma abstracta, porque la geometría venía de Egipto. Él supuestamente lo visitó en aquella época y empezó a ordenarla y a dibujarla de una forma abstracta, que hasta entonces no se había hecho. También estudió lo que ocurría con el ámbar al ser frotado. El ámbar al ser frotado creaba electricidad estática. Como se atraía entre ellos, lo llamó electrón. El ámbar en griego se llama electrón. Y luego también estuvo experimentando con las piedras de hierro negras con las piedras negras que atraían el hierro, que era el magnetismo, las piedras magnéticas. También elaboró una teoría en la que él dijo que se podía llegar a saber el origen del universo con la reflexión y la observación, que no hacía falta que se involucraran dioses ni demonios, que eso hasta entonces era muy raro, claro. Tales de Mileto, al pertenecer a la parte del este de Grecia, de la Asia Menor, eran los jónicos y creó la escuela jónica que siguió sus fundamentos.
Es más, de Tales de Mileto no se sabe por sus obras porque no han sobrevivido hasta el día de hoy, se sabe por sus descendientes de la escuela jónica que hablaron de él, como Pitágoras. En el 582, Pitágoras, de la isla de Samos, fijaos lo cerca que está Samos de Turquía, de Jonia, de Asia Menor, fue el primero que se llamó a sí mismo filósofo, porque filósofo era amante del saber en griego. Otro tirano que favoreció la cultura, por eso en principio los tiranos eran bastante bien vistos por el pueblo, fue Pítaco, de la isla de Lesbos. Pítaco derrocó al anterior tirano que tenían, a base de por la fuerza, pero también promovió la cultura y hizo prosperar la isla con el comercio. Y a los 10 años, al haber cumplido con lo que prometió a su población, renunció a su puesto y volvió a sus quehaceres cotidianos. Y fue un ejemplo a seguir porque fue un tirano al fin y al cabo, pero para arreglar el país. En cuanto pasaron 10 años y él notó que había hecho ya su función, él mismo renunció a un poder que realmente un tirano puede tener un poder ilimitado. Dicen que además de Pítaco, en Samos le gustaba tanto los dramaturgos y los poetas que de aquí se conocen los primeros poemas de una poetisa de la historia griega que se llama Safo, que no sobrevivieron sus obras, pero otros autores hablan de ella y pertenecía y vivió en Lesbos. Fue en Corinto, además, donde Periandro, el tirano de aquel entonces, fue el que empezó a especializar la técnica de la piedra en los templos. Fue el primero que ideó los pilares con estrías verticales para que se viesen más altos y robustos. Y fue en el que el capitel no ornamentaba nada. Estos pilares pertenecen al orden dórico y fue en Corintio, la ciudad más culta del continente durante esta etapa de los tiranos, donde se desarrolló esta técnica porque promovió un montón la técnica de la piedra en los templos. Fue en Jonia, por ejemplo, no sé, este templo, Didima. Allá qué destrozo de capiteles, de columnas. Fue en Jonia donde los pilares empezaron a ser incluso más altos, más esbeltos, y en el capitel empezaron a ponerle ya molduras, las redondas. Empezaron a ponerle más molduras en el capitel, tipo esto. Aquí lo veis mejor. ¿Veis? Por ejemplo, aquí veis los tres órdenes. El orden dórico, que fue el primero, de la península occidental de Grecia. El más simple, con el capitel más simple. El jónico, que ya tenía el pilar con estrías, para que diesen aspecto de más esbeltas y más gráciles. Y el corintio, que ya estaba más... El capitel lo tenía mucho más ornamentado que los demás y solían ponerle más florituras como de plantas, adornos. El corintio fue en donde se empezaron a practicar, especializar la técnica de la piedra, que es donde os he dicho, aquí, en Corintio, la foto esta que es la hostia. Crisa, una ciudad cercana a Delfos, del oráculo de Delfos, quiso tomar Delfos, el templo sagrado, y empezó la primera guerra santa. El caso es que, obviamente, Clístenes, el tirano de aquel entonces en Atenas, atacó a Crisa, que ni siquiera la ha encontrado, no sale, porque la derrulló y la arrasó. Ya no existe Crisa. Eso fue una ciudad que al osar tomar Delfos, pues fue arrasada y aniquilada de la historia. Clístenes, además, para celebrar esta victoria, creó los Juegos Píticos. En Delfos, el oráculo antes se llamaba Pitia, en honor a la diosa Demeter. Después de los dorios lo llamaron Delfos, en honor a Apolo. Ya sé que son muchos nombres, pero estoy contando más o menos los tiranos más importantes de esta época y, en resumidas cuentas, lo que hicieron, intentando mantener un hilo, claro. En Samos, en el 535, Polícrates, el tirano de entonces, hizo construir una flota enorme de griegos y llegó a dominar todo el Egeo, porque se convirtió en un pirata y empezó a atracar y a robar a todos los comerciantes del Egeo, y todos tenían que pasar por él. Pitágoras vivió bajo Polícrates en Samos, pero se fue a
Crotona, que está en Italia. Se fue a esta ciudad, al sur, justo en la punta de la bota de Italia, y siguió con la sabiduría de Tales de Mileto, pero rompió con la claridad de Mileto y se convirtió en una escuela más mística y secreta, con Pitágoras en Crotona. Vaya playas que tienen. Pues fundaron la teoría de los números, estudió la sonoridad de las notas musicales, estudió la astronomía y fueron los primeros en decir que la Tierra era una esfera. Y descubrió el teorema de Pitágoras, según el cual la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo he tenido que leer 3 veces para recordarlo. Durante la invasión doria, por cierto, toda Grecia fue al final conquistada por los dorios, pero fue Atenas la única que mantuvo su población jonia. Esparta siempre fue una oligarquía, por cierto, y una diarquía por los 2 reyes, pero vamos, nunca hubo democracia, como empezó a haber en Atenas. Durante el siglo 7 y 6, Atenas consiguió todo el Ática, y fijaos, a día de hoy, fíjate lo que abarca el Ática. Antes abarcaba solo lo de la península, pero ahora abarca también Egina, donde la acuñación de la moneda, y parte de Metana, Megara, como quieren decirlo estos. Eleusis, que está aquí, fue la última en incorporarse al Ática. Eleusis fue muy importante, además de porque fue la última en incorporarse al Ática, sino por los rituales eleúsicos. Los rituales eleúsicos fueron los primeros que prometieron a la gente corriente y a los esclavos pues un renacimiento y otro mundo después de la vida, una oportunidad para el futuro. Porque hasta entonces, en Homero, por ejemplo, cuando Ulises baja al Hades, al infierno, y ve la sombra de Aquiles, este le dice que preferiría ser un esclavo en la tierra a un príncipe en el infierno. Esto no ofrecía ningún consuelo para los que vivían en la tierra, ellos querían una promesa de lo que ocurriría en un futuro. Los ritos eleusis y los misterios eleusis también se dice, fíjate, apartamentos aquí, acercaron más el pueblo a los dioses de la tierra, a Deméter, Dionisos, incluso a héroes como Orfeo, el del sueño. Estos ritos además se basaban en los cambios estacionales, en el renacer, en la muerte, los granos de primavera de Dionisos, por ejemplo, Perséfone, la hija de Deméter, terminó siendo secuestrada por una historia mitológica en el Hades, pero llegó a un trato con Deméter para que Perséfone, descendía al Hades en otoño y resurgía en primavera. Más tarde esto, pues al final se extrapoló a los humanos. Los humanos, al participar en los misterios eleusis, pues si participaban, podrían tener una promesa de que cuando muriesen pudiesen renacer en otro mundo. O en el mismo. Estos misterios, además, fueron el origen de muchas religiones, porque duraron 1000 años y el cristianismo pues los utilizó como el que más. Por cierto, fue en el 1068 cuando supuestamente Atenas perdió a su último rey. Fue un rey que se llamaba Cordo. Según le dijeron los oráculos en aquel entonces, estaban combatiendo constantemente los atenienses contra las invasiones dorias y los oráculos le dijeron que ganaría la batalla el primer rey que muriese. Y él, pues, se lo aplicó. Se cogió una espada y se suicidó. El caso es que, como lo hizo por su tierra y al final ganaron los atenienses a los dorios, pues la población dijo que no merecía tener descendencia porque nadie podría igualarlo. No habría ningún tirano tan bueno, no habría ningún rey tan bueno. En el 683 se convirtió en una oligarquía total. Surgieron las figuras del arconte. El arconte era el que llevaba la batuta en las reuniones, era más un mediador. El polémaco era el que dirigía los ejércitos. Y los aeropagos, que eran los que tenían el consejo de las actividades políticas, religiosas y morales del pueblo. En el 700 ocurrió una cosa muy interesante. Uno de los nobles atenienses, de las familias ricas, llamada Cilón, quiso quitarle el poder a Megacles, que era el tirano de entonces. No lo consiguió y con unos hombres se llegó a trincherar en el Acrópolis. ¡Pum! Mira, siempre están obras la Acrópolis. Llegó a trincherarse en el Acrópolis, que como veis al final es un megacastro de roca en una colina en la que a lo largo de la historia muchísimos ejércitos lo tomaron y se quedaron aquí trincherados. Cilón fue uno de ellos y llegó a un trato
con Megacles para que si si les dejaba irse y exiliarse de Atenas con vida, pues saldrían de la Acrópolis. El caso es que Megacles lo aceptó, pactó eso con ellos y les traicionó y mató a Cilón. Los atenienses, como había hecho un juramento delante de los dioses y en la zona más sagrada de Atenas, llevaron a juicio a Megacles y exiliaron a la familia de Megacles, que eran los Almeónidas, que más adelante tendrán mucho que ver. Bueno, el caso es que a partir del 621 los aeropagos, los que se encargaban del Tribunal de Cuentas, de la política, de la religión, pues tenían normas y leyes que no eran nada justas, solo para unos pocos. Y hubo un hombre llamado Dracón que fue el primero en elaborar un código legal. El primero de la historia, en el 621. Este código fue muy severo y al final solo favorecía a los oligarcas, pero fue el primero además sobre todo escrito. A partir de ahí ya podrían debatir y hablar sobre él, porque hasta entonces no había ninguna ley escrita de esto, de cómo gobernar. Fueron tan severas sus condiciones que, por ejemplo, todos los que tuviesen deudas que no pudiesen pagar en el plazo acordado serían esclavos de los que les habían prestado el dinero. Muchos granjeros y agricultores en esta época se esclavizaron por los artesanos y los comerciantes que les prestaron dinero. Esto creó muchísimos problemas porque al final empezaron a esclavizar a toda la clase agricultora y empezaron a llevar las fábricas textiles, incluso a venderlos, y fue un caos. Además, también fue el primero que legisló leyes contra la propiedad. Cualquiera que robase, destrozase o provocase algún daño a la propiedad de los demás sería penado con la pena de muerte. Y se dice que un ciudadano le preguntó que cómo era tan severo y él dijo que si por él fuese, si existiese una pena más severa contra la propiedad, la tomaría, pero no existía. Draco al final derivó en draconiano. Todo lo que es draconiano es malvado y perverso a más no poder. Deriva de este legislador de Atenas. Fijaos, yo no lo sabía. Más adelante, en el 594, pues surgió otra figura que se llamó Solón. A Solón le eligieron para revisar las leyes de Draco. Básicamente porque estaban creando muchísimos problemas. Muchísimos problemas por todos lados. Fue nombrado uno de los 7 sabios y Solón terminó significando en la jurisprudencia el legislador. Anuló la esclavitud por endeudarse, cubrió al final con los fondos públicos la vuelta de muchos expatriados por esclavizarse, quitó la pena de muerte por el atentado contra la propiedad, excepto el asesinato, eso lo mantuvo, y creó nuevos tribunales en los que participaban más las clases bajas, que hasta entonces pues no se legisló eso. Desalentó la exportación de alimentos para que no sufriesen tantas hambrunas y tuviesen más reservas. Y también aumentó la inmigración de personal cualificado, sobre todo artesanos de otras polis griegas. Y creó una asamblea, la primera asamblea, por ley, en la que todo el pueblo, incluso el más pobre, podría participar. Al final, Atenas del Ática se dividía en 4 clases, sobre todo. Y las clases gobernadoras eran los comerciantes y los oligarcas, los terratenientes, los que tenían dinero. Los demás eran esclavos, las clases pobres y los agricultores. Los esclavos y los agricultores podían sentarse, las asambleas no podían hablar, pero bueno, ya al menos podían sentarse. En el grupo gobernante, de momento, no existían todas las clases que no fuesen terratenientes, solo podían entrar los terratenientes, porque hasta entonces la riqueza solo se medía por las tierras, hasta que empezó la clase comerciante, empezó a hacer fuerza gracias a los minerales valiosos, como el oro y la plata, empezaron a tener dinero y empezaron a atesorar mucho más poder. La isla del Golfo Sarónico, que será alguna de estas, fue tomada por el Polemarca de aquel entonces, que era el primo de Solón. Muy mucha coincidencia también, pero bueno, era el Polemarca que tomó la otra región para el Ática, que a día de hoy, fijaos, sigue siendo el Ática. El caso es que se le subió el poder a la cabeza y en el 561 se atrincheró otra vez en la Acrópolis y se convirtió en tirano. Mantuvo las leyes de Solón, por cierto, porque era su primo y porque le parecían bien. Pisístrato envió a Sigeo, que no se ve, pero es Troya. Formaron una ciudad encima de Troya, que fue Sigeo, para controlar la entrada de los Dardanelos.
Bueno, como os dije, pues está aquí. Oh, vaya destrozo, ¿eh? Todo es Troya. Mira, Troya Gaming Center. Perfecto. Pisistrato envió un polemarca que se llamaba Mitríades. Mitríades, después de hacerse con Troya, pues se fue a Galípoli y la tomó también. Donde en Galípoli esta zona fue muy importante en la Primera Guerra Mundial, pero también la tomó en aquel entonces. Llegó a ser tan poderoso que Milcíades se convirtió en tirano de la parte occidental de Asia Menor. Llegó a gobernar varias ciudades. Así fue como consiguieron los dos lados del mar Egeo. Milcíades, que era el general de Pisistrato, un tirano de Atenas, el primo de Solón, como he dicho, y llegaron a gobernar todo esto. Así que les venía muy bien porque ellos exportaban todo lo manufacturado y importaban el cereal desde aquí. Y llegaron a enriquecerse y esto lo que les ayudó es a catapultarse hacia la edad helénica y a la edad de oro, que va a empezar dentro de poco. Por cierto, gracias a Pisistrato, el tirano de Atenas, pues sobreviven a día de hoy las copias de la Ilíada y la Odisea de Homero, porque le encantaban y hizo tantas copias en esta época que a día de hoy siguen existiendo. Que nos han llegado, vamos. Establece una fiesta en honor a Dioniso que consistía en procesiones de sátiros. Bueno, además también construyó templos en la Acrópolis. Pero estas procesiones de sátiros, los sátiros eran considerados mitad humanos, mitad hombres, mitad machos cabríos. Estos machos cabríos hacían unos cánticos que eran muy dramáticos. Y de ahí vinieron los soliloquios y el drama. Y aquí surgió lo que viene a ser las tragedias. Empezaron a declamar relatos trágicos. El primer poeta que lo hizo fue Tepsis. Las tragedias en un origen eran coros, al unísono o por tiempos, pero fue Tepsis el poeta que introdujo soliloquios una persona solo relatando una historia, y fue el primero en el que se conoció la historia griega, que empezó a relatar tragedias declamadas, no escritas, pero empezó él supuestamente. A Pisistrato le sucedió Hipias, uno de sus hijos. El otro lo asesinaron por dos hermanos, Harmodio y no sé quién. Lo asesinaron y fue el primer tirano en el que sí que empezó a tener ya relatos pues de tirano. De un tío receloso, envidioso, que empezó a aniquilar a toda la cúpula, que le llevó al poder hasta que terminaron asesinándolo. Y fue el primer tirano en el que sí que se empezó a convertir la palabra tirano en alguien malvado y que atesora el poder sin contar con los demás. Fue el primero, Hipias. Con Hipias, el espíritu de rebelión de Atenas, de los que apoyaban a los almeónidas, los anteriores, pues empezó a rebelarse. El caso es que pidieron ayuda a los espartanos, que bajo las órdenes de Cleómenes I, el rey, pues tomaron Atenas y exiliaron a Hipias. Los espartanos intentaron colocar una oligarquía en Atenas porque era lo que conocían, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque fueron cercados en la Acrópolis, tuvieron que huir. El caso es que se fueron con el rabo entre las piernas, con ganas de venganza, eso sí. Porque los atenienses al final sí que querían mantener, la mayoría eran los demócratas y querían mantener las leyes de Solón, que joder, eran nuevas y querían probarlas más tiempo. El caso es que los almeónidas fueron dirigidos por el nieto de Megacles, Clístenes, y este intentó unificar todo el Ática. Fue el primero que lo hizo, además, de forma más contundente, porque lo que hizo fue hacer nuevas divisiones del Ática que no tuviesen correlación con las anteriores de las tribus, para que así todos se reconociesen una cosa: atenienses. Griegos atenienses. Nada de gentilicios pequeños o de tribus pequeñas, nada, nada. Ellos eran atenienses y fue Clístenes el primero que lo consiguió. Con Clístenes, pues se calentaron un poco e intentaron liberar a Platea, que está aquí, de los tebanos, que los tebanos están aquí. Los tebanos siempre han sido, fueron muchos años amigos y aliados de los espartanos. El caso es que Tebas pidió ayuda a Esparta. Esparta tenía como aliado a Corintio y le iban a hacer el sándwich a Atenas y se iba a cagar. Lo único que, bueno, pues los corintios prefirieron no aniquilar a Atenas porque les interesaba más que Tebas. Y bueno, pues los atenienses se rajaron y dejaron solos a los tebanos contra los plateos.
Atenas luchó contra los tebanos, ganó y llegó a conseguir la independencia de la Platea y un aliado fiel durante muchísimos años. Otros de los que apoyaron fueron los calcidios, que están aquí, que no eran mucha cosa, pero como siempre estaban con los tebanos, pues los griegos, los atenienses se vengaron más tarde y consiguieron parte de Eubea. La isla esta, pues se la quitaron a los calcidios, arrasaron Calcis y se quedaron con gran parte de Eubea. Es que realmente tuvieron bastante suerte porque los griegos en general, durante 500 años, en esta época, después de la invasión doria, no tenían un imperio extranjero muy fuerte, porque al final los egipcios estaban de capa caída, eran muy débiles. Los asirios tenían un imperio tan grande, porque por cierto, Nínive, que me equivoqué en el anterior vídeo, Nínive está aquí, Mesopotamia, lo que era antiguamente Mesopotamia, entre el Éufrates y el otro río. Los asirios tenían un imperio tan grande que no paraban de tener revueltas por todos lados. Y los hititas ya no existían. Así que al final, durante 500 años, ellos, bueno, y los fenicios y cartagineses eran muy poderosos, pero estaban más por esta zona. Así que Grecia pudo durante 500 años solo guerrear entre ellos y poder expandirse bastante bien y aumentar la prosperidad, porque al final compartían la misma lengua. Fue algo raro en la historia. Y bueno, lo voy a dejar hoy por hoy. Lo voy a dejar por aquí de momento. Espero que os haya gustado. Seguiré en la siguiente con los frigios. Nos hemos quedado en el siglo V. Vamos a empezar la Edad de Oro en el siguiente capítulo. Y no lo sé, comentarme si os parece bien esta duración o no, demasiado largo. Es que quiero hacer un resumen de toda la antigua Grecia, pero incluyendo los máximos datos y historias posibles. Así que bueno, pues así me están saliendo. Espero que os haya gustado, os agradecería un like y nos vemos pronto. Cuidarse. Un saludo.